Dios bendiga a los hermanos y amigos, ¿verdad? Que han tenido a bien conectarse a esta transmisión de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación de la Rambla. Bienvenidos a esta, su escuela bíblica dominical. Y este es su hermano y amigo Alfredo Irizarry, que los saluda en el amor del Señor. Entrando en materia, hoy comenzamos la tercera unidad del trimestre, o sea, el tercer mes, el tercer set de 5 lecciones de este trimestre, ¿verdad? En el cual hemos estado hablando bajo el tema los rostros de la sabiduría. En junio vimos la sabiduría en los proverbios, en julio vimos la sabiduría en los evangelios, y ahora en agosto vemos la fe y la sabiduría en Santiago. Bendito sea Dios. Entonces, cumpliendo con un compromiso, ¿verdad?, que hicimos con los líderes, ¿verdad?, de la iglesia, vamos a estar yendo un poco sobre la clase anterior que no pudo salir al aire, ¿verdad?, por causas ajenas a nuestra voluntad. Así que vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 14, los versos del 1 al 14, donde está la lección titulada Sabiduría, Camino, Verdad y Vida. Sabiduría, Camino, Verdad y Vida. Como dijimos ahorita, se encuentra en el Evangelio según Juan, el capítulo 14, los versos del 1 al 14. Bendito sea Dios. Esto lo vamos a ver, ¿verdad?, de una manera más bien resumida, y después comenzamos con la clase que corresponde al día 2 de agosto, domingo. Así que mencionamos, ¿verdad?, un tiempo atrás que la sabiduría, ¿verdad?, en términos generales, no es otra cosa que la facultad de las personas de actuar con sensatez, prudencia y acierto o asertividad, ¿verdad? Entonces, eso lo que demuestra es madurez. Entendemos, ¿verdad?, que este pasaje que vamos a ir sobre él es bien conocido, súper conocido, ¿verdad? El capítulo 14 del Evangelio según San Juan. La mayoría de los pacientes se lo conocen, de los pacientes, de los creyentes. Gloria a Dios. Estamos en vivo, hermano, así es que y eso se comprende, ¿verdad?, porque fue que se me fue esa palabra. De este pasaje conocido, el más conocido es el texto áureo, ¿verdad?, de esta lección, que dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De ahí viene el título, ¿verdad?, de la lección: Sabiduría, Camino, Verdad y Vida. Este pasaje en la Biblia de estudio del pastor John MacArthur se titula también Jesús, Camino al Padre. Para nosotros, ¿verdad?, esto es una cosa que, como decimos en el campo, se cae de la mata, ¿verdad?, pero todavía hay que enfatizar eso, porque hay tantas personas, ¿verdad?, que creen en otros caminos, pero eso es otra lección. Vamos a ir sobre esta cosa, entendiendo quién es el que está hablando. Quién es el que está hablando, que es Jesús, en quien moraba toda la justicia y toda la sabiduría de Dios, ¿verdad? Este Jesús nos condujo a través de sus enseñanzas, que es lo que vamos a ver hoy, enseñanzas, su ejemplo, ¿verdad?, que lo vemos, ¿verdad?, en los evangelios, sus milagros, ¿verdad?, sus ejecutorias, y de su muerte redentora, ¿verdad?, nos conduce a la presencia del Padre. No es otro, sino Jesús, ¿verdad?, que con su vida, ¿verdad?, y sus enseñanzas, y lo vamos a enfatizar hoy con esta lección, que nos lleva a la presencia del Padre. Aleluya. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
eso no necesita explicación, no hay lugar a dudas. Entonces, pasamos, ¿verdad?, a la lección, porque el tiempo apremia. Esta es la primera lección de las dos que vamos a estar dando hoy. Y nos imaginamos, ¿verdad?, Jesús hablándole a sus discípulos poco antes de su muerte, ¿verdad?, de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Entonces, Jesús comienza ese verso, ese capítulo 14. Vamos a leer los versos 1 al 3, ¿verdad?, porque vamos a ir sobre ese pasaje completo. Y dice el pasaje: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, yo pienso que esto es, para el cristiano hoy día que estamos en esta vez, de las mayores promesas que el maestro pudo darnos a nosotros. Esta es una. Bendito sea Dios. Eso es ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, este pasaje, hermano, es uno que hace referencia al arrebatamiento de los santos, ¿verdad?, al final de los tiempos. Increíblemente, hermano, muchas iglesias, ¿verdad?, conocidas, cuyos pastores son conocedores de la Biblia, pues ellos niegan, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, o tienen dudas o no creen, ¿verdad?, en que va a haber un arrebatamiento. De hecho, la palabra arrebatamiento no aparece, pero tampoco aparece la palabra Trinidad, y todos sabemos que nuestro Dios es un Dios trino. Pero hermano, sí, no cabe otra interpretación en este pasaje, que os tomaré a mí mismo, ¿verdad? Tomará a los creyentes de la tierra para llevarlos a vivir en el cielo, ¿verdad?, con él. Otros pasajes, ¿verdad?, relacionados a esto es Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y Primera de Corintios capítulo 15, del 51 al 54. Nosotros esperamos su venida, ¿verdad? Esa esperanza bienaventurada que hablaba Tito. Esperamos su venida. Y este pasaje Jesús nos habla de que va a venir, ¿verdad?, que va a venir a tomar posesión, como habla, ¿verdad?, Apocalipsis, que es una segunda venida, ¿verdad?, en gloria y para derrotar, ¿verdad?, los ejércitos del anticristo. Esto es un junte, ¿verdad?, del maestro con los santos, con su iglesia. Y de eso es lo que habla, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, no estén preocupados. Créanme lo que les estoy diciendo. Trust me, ¿verdad? Yo voy a preparar el lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén, con otras bendiciones adicionales, ¿verdad?, que son un cuerpo glorificado, un conocimiento, ¿verdad?, un no dolor, una enfermedad, un gozo, ¿verdad?, de estar en la presencia del Señor. Eso está comprendido en esos primeros 3 versos que hemos leído ahora. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo tengo un lugar allá, hermano. Yo tengo un lugar. Yo tengo un hogar, ¿verdad?, como decía aquel corito hermoso. Hogar, bello hogar. Entonces, el verso 4 y 5, vamos a ir, ¿verdad?, adelantando la clase. Jesús sigue diciendo: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás brincó, ¿verdad?, y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Esto da un poco de gracia, porque Tomás era de esos discípulos que había que presentarle pruebas, ¿verdad? Había que hablarle claro. Él quería las cosas, ¿verdad?, que las pudiera palpar, tocar y ver, ¿verdad? La cuestión de creer por creer, como que él no estaba muy afín a eso. Entonces, el verso 6, que es la contestación a esa pregunta, ¿verdad?, de Tomás,
nos trae la contestación, ¿verdad? ¿Cuál es esa contestación? Vamos a empezar desde ahora. Pues vamos a leer el verso 6 y después vamos a aplicar la contestación. El verso 6, que es la contestación de Jesús, ¿verdad? A Tomás, cuando le pregunta, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Este es uno de los famosos yo soy, ¿verdad? De Jesús. Juan habla como de 7 u 8 ocasiones en que Jesús usó ese yo soy con esa autoridad, ¿verdad? Con esa firmeza que lo caracterizaba. Y hablar de los yo soy, ¿verdad? De Jesús, eso es material para una semana. Pero entonces la contestación es, voy. ¿Para dónde yo voy? Pues voy al Padre. Y el camino soy yo mismo. Así es que, entonces, eso fue una contestación magistral, ¿verdad? De esa que Jesús nos tiene acostumbrado a nosotros. El yo soy otra vez. Jesús dijo, yo soy, ¿verdad? La puerta, yo soy el pan, ¿verdad? Yo soy, hay un yo soy que es solo, que a mí me impresiona mucho, fue cuando fueron a arrestar a Jesús, que ellos estaban, los soldados, ¿verdad? Y esa turba quería saber, cuál de esas personas que estaba allí era Jesús, cuando él dice, yo soy. Bueno, la Biblia describe que las personas que lo estaban buscando, los enemigos que lo venían a arrestar, se fueron hacia atrás y cayeron sentados con el poder, con el impacto de ese yo soy de Jesús. Entonces, ahora le dice a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Queda establecido, ¿verdad? Que Jesús es el único camino para acercarse al Padre. No existen muchos caminos, ¿verdad? Como dicen por ahí, que todos los caminos llevan a Dios. Yo no he visto disparate mayor que ese. Sino uno solo para llegar a Dios, es decir, Jesucristo. Jesús le está enseñando, ¿verdad? Le está orientando, le está abriendo los ojos a sus discípulos con toda la sabiduría que él tiene, con el propósito de que los discípulos adquieran este conocimiento y lo puedan usar con sabiduría, como de hecho lo hicieron, ¿verdad? En Hechos, donde ellos pues hablaron con denuedo, ¿verdad? Con convencimiento, ¿verdad? El evangelio y llegó hasta nosotros. Así es que eso es someramente ese verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El verso 7, lo leemos, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ese verso 7 dice, desde ahora le conocéis, ¿verdad? Jesús confiaba que al Jesús revelar, ¿verdad? Ir revelando de todos esos años, pero ahora lo está revelando de manera más directa. ¿Quién realmente es? Pues van a conocer, se supone que conocieran a Dios, ¿verdad? Desde que están compartiendo con Jesucristo. Ellos conocen a Dios porque han llegado a conocer a Cristo en su ministerio, así como pronto lo harían, ¿verdad? Su muerte y resurrección, que ese es entonces el examen final. Vive Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Jesús reiteradamente afirmó que era Dios. Juan no deja ninguna duda al respecto, hermano, y hay 14 pasajes en el Evangelio de Juan nada más, donde Jesús, ¿verdad? Se autodescribe, ¿verdad? Se compara con el Padre, ¿verdad? Y sabemos nosotros en las cartas, ¿verdad? Que en él habitaba toda la plenitud de la deidad, todo el conocimiento, toda la gracia, toda la gloria de Dios estaba en Jesús, ¿verdad? Por eso es que me encanta ese verso que dice que el verbo o la palabra se hizo carne, ¿verdad? En Jesús y habitó entre nosotros. En el
Verso 8, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Perdón, verso 8, sí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Verdad? Jesús, Felipe, siendo fiel, ¿verdad?, a su personalidad, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Disculpen, la primera pregunta la hizo Tomás, esta la está haciendo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gloria a Dios. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Gloria a Dios. Estos pasajes que lo hemos corrido, ¿verdad? Que son del 7 al 11. Jesús, el mensaje que le está diciendo es el que habla Santo Juan, de que es, si lo ha visto a él, lo ha visto al Padre, que el Padre es en él y él es en el Padre, que las palabras que él habla no las habla por su cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las demostrando, está enseñándole, ¿verdad?, a sus discípulos que esa persona que es su maestro es Dios, ¿verdad? Eso tienen que ellos internalizarlo para que lo puedan transmitir, ¿verdad?, a las personas que ellos van a tener que, ¿verdad?, o tendrían que encontrarse en el futuro. Jesús está impartiendo de su sabiduría a los discípulos y nos está impartiendo a nosotros, hermanos, porque todavía también, increíblemente, hay cristianos, llamados cristianos, ¿verdad?, que no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Que no creen que Jesús es Dios. No, para no mencionar, ¿verdad?, otras religiones y otras creencias. Bueno, Jesús es Dios, Él lo hace constar, ¿verdad?, con su testimonio ante los discípulos. Le da otra alternativa, dice que si no lo creen por sus palabras, créanlo por las mismas obras. Una persona que era de los judíos decía, si viniera otro Mesías, haría las obras que hace este. Él lo dudaba porque las obras que hacía Jesús nadie más la había hecho. Habían curado ciegos, pero no ciegos de nacimiento y así por el estilo. Las obras de Jesús, los milagros de Jesús, los portentos, la sabiduría que tenía es incomparable, hermano, porque en él habitaba toda la plenitud de la deidad de Dios. Vive Jesús. Leemos el verso 12, que dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores haré, porque yo voy al Padre. Esto es otra cosa que a veces, y hubo un tiempo que le dio trabajo a la iglesia, mayormente a los de corte, ¿verdad?, pentecostal, y esperaban que hubieran cristianos, hubiera siervos que hicieran portentos mayores que los que Jesús hizo. Recuerdo muchas veces, ¿verdad?, que estaban hablando de que Dios iba a poner piernas a los amputados, ¿verdad?, que Dios iba a hacer adelgazar a los obesos. Eran como unos milagros que ellos llamaban creativos. Pero a mí me parece, hermano, después de haber, ¿verdad?, buscado Biblia de estudio y haber consultado con los sabios, que esto no se refería, ¿verdad?, a poderosos, a milagros poderosos, sino que íbamos a tener más alcance, hermano, más alcance. Pienso que por mucho tiempo esta palabra fue malinterpretada, ¿verdad?, pensando que la iglesia haría milagros poderosos. Aquí no se refiere a poder, sino a alcance. Serían sus testigos, ¿verdad?,
en todo el mundo. Jesús no salió de su área, hermano. Pero la iglesia ¿verdad? Hemos cubierto el mundo. El hermano Gille tiene unos satélites allí que llegan, yo pienso que a todas las partes del planeta. Entonces, seríamos sus testigos a través de todo el mundo por el poder del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no es que tampoco nosotros seamos, que sea nosotros donde mora ese poder. Y lo vemos, ¿verdad? En los libros de los Hechos, donde vimos a Pedro, a Juan haciendo, ¿verdad? Estos milagros poderosos. Pedro y Pablo tuvieron el poder de resucitar muertos, ¿verdad? Que eso es algo poderoso. Entonces termina la parte, ese verso 12 termina: porque yo voy al Padre. Naturalmente tenía que ir al Padre para que entonces Él enviara al Consolador, al Espíritu Santo, que es el que nos capacita para hacer milagros, ¿verdad? De más alcance, ¿verdad? Sin quitar el alcance que tuvo Jesucristo, ¿verdad? Porque sus palabras fueron escritas, ¿verdad? Dice Juan que si todo lo que Él dijo fuese escrito, no hubiesen capacidad o lugar en la tierra para poner, ¿verdad?, tal cantidad de libros. Pero era necesario, ¿verdad?, que Jesús fuera al Padre para que enviara, ¿verdad?, el Espíritu Santo, que entonces nos capacitó a nosotros para hacer este tipo, ¿verdad?, de milagros. Así que, hermanos, no estemos buscando, mirando quién tiene que hacer milagros más poderosos. No se trata de eso, no se trata de eso. Todavía el tiempo de los milagros no ha pasado, pero no nos toca a nosotros querer superar, ¿verdad?, en poder y en espectacularidad los milagros que hizo Jesús. El verso 13 y 14 también es un poquito, ¿verdad?, interesante, y lo leemos, hermano. El verso 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Eso también, hermano, a mí me gusta aclarar conceptos. Todos hemos escuchado, hermano, decir que mira, eres sano por la sangre de Jesús, o vas a ser exitoso por la sangre de Jesús. O sea, la sangre de Jesús tuvo su propósito en la iglesia, que es que nos limpia, que nos lava, ¿verdad? Que nos perdona los pecados. Entonces, en el nombre de Jesús, estoy diciendo que toda la iglesia, hermano, ni que no se use, estoy diciendo que a veces se usa eso como una muletilla, hermano, como si fueran unas palabras que tuvieran, que fueran como mágicas, o que fueran la clave. Recuerden aquellos montón de hermanos, eran como 7, ¿verdad? Que en la iglesia primitiva se encontraron con un endemoniado y se le ocurrió decirle al endemoniado: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. Los demonios le contestaron: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se sabe que le cayeron encima y los dejaron desnudos, ¿verdad? Maltratados, avergonzados, humillados, maltrechos, ¿verdad? Porque cuando usamos el nombre de Jesús tenemos que tenerlo respaldado. Amén, hermano. Es que no es tampoco por méritos nuestros, sino que el nombre de Jesús incluye muchas cosas, ¿verdad? Su vida, sus enseñanzas, su sabiduría, la relación que nosotros tenemos personal y única con Él, que Él vive en nosotros, o que nuestra vida está escondida en Él, ¿verdad? Que estamos crucificados juntamente con Él. De eso se trata. Cuando usted esté así, usted tiene derecho entonces de usar ese nombre de Jesús, pero no lo diga como una palabra mágica, ¿verdad? Pero crea esta palabra, ¿verdad? Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, bajo las circunstancias, ¿verdad?, que hemos hablado, lo haré, porque Jesús no miente. Dios no es hijo, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice la palabra. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ¿verdad?, por mis méritos, ¿verdad?, como que son mis hermanos, hijos del Padre,
lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto no es para nuestro gozo, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Así que, hermanos, yo pienso que estos fueron unas palabras sabias, unas palabras de enseñanza que Jesús le habló a los discípulos. Y me imagino que después de haber escuchado, ¿verdad?, estas palabras que quedaron grabadas, ¿verdad?, por gracia del Espíritu Santo en la Escritura, estas personas no fueron las mismas. Tomás no fue el mismo, Felipe no fue el mismo, los que estaban escuchándolo, porque ya tenían una visión de que este Jesús que había estado con ellos era el mismo Dios, ¿verdad? Como dijo Tomás cuando pudo meter su dedo, ¿verdad?, en la llaga, en la mano de Jesús, dijo, Señor mío y Dios mío. Me encanta esa expresión porque es reconocimiento, ¿verdad?, de adoración. Así que, habiendo, ¿verdad?, dicho esto, pasamos entonces a la edición primera del mes de agosto, titulada Pídela. Es un título sencillo, pero a la vez comprometedor. Se encuentra en el Evangelio, en la carta de Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, versos que van del 1 al 11. Durante este mes estaremos desarrollando el tema la fe y la sabiduría en Santiago. Entonces, ese es el tema de la unidad, ¿verdad?, de estas 5 lecciones, 4 lecciones aparte de esta. Estaremos desarrollando ese tema, la fe y la sabiduría en Santiago. En clases subsiguientes, hermanos, yo voy a, ¿verdad?, me comprometo a hablar un poquito de quién era este personaje, porque de Jacobo, que se llamaba, pasó a llamarse Santiago, ¿verdad? O le pusieron el nombre de Santiago. ¿Quién era? ¿Verdad? ¿Cuál era su rol en la iglesia? ¿De dónde salió? Pero ahora no tenemos el tiempo, porque pues, por razones obvias, ¿verdad? Vamos a la clase. El verso 1 de esa epístola llamada epístola general, ¿verdad?, que no están dirigidas a ninguna iglesia en específico, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ese orden, ¿verdad?, es interesante porque primero escribe quién es que está escribiendo. Nosotros, ¿verdad?, como nosotros escribimos las cartas, es diferente. Entonces, él se identifica, Santiago, se identifica su nombre, después su posición, ¿verdad?, que es siervo del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y después a quien él le dirige, ¿verdad?, la carta o la epístola, que es a quien, nada más y nada menos que a las 12 tribus que están en la dispersión. Y después los saluda, ¿verdad? Pues dice salud. La verdad que ese destinatario es amplio, porque ahí envolvió a todos los judíos, ¿verdad? A las 12 tribus que están en la dispersión, que estaban, ¿verdad?, regadas. Ellos mismos estaban empezando, los de Jerusalén estaban empezando a dispersarse, ¿verdad?, por la persecución que se originó, ¿verdad?, en Jerusalén por los romanos. Interesante como él humildemente, ¿verdad?, se identifica como siervo. Este siervo tiene dos connotaciones. Una es la griega, que era siervo de esclavo, ¿verdad?, de que estaba trabajando obligado, quizás lo capturaron y en contra de su voluntad está sirviendo, y está el siervo según, ¿verdad?, la percepción o la concepción hebrea, que es una persona que trabaja a gusto, una persona que es esclavo de alguien, ¿verdad?, por su voluntad y a gusto, ¿verdad?, con satisfacción y con deseo. Vive Jesús. ¿Por qué decimos que Santiago fue humilde, verdad? Al describirse así, pues lo vamos a ver cuando hablemos de Santiago, ¿verdad?, en clases futuras. Gloria a Dios. La carta va dirigida, ¿verdad?, a las 12 tribus, la escribe Santiago y los saluda. El título de este pasaje, de estos versos que vienen,
se titula La sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? No hay mejor título que eso, porque el verso 2 y 3, ¿verdad? Que lo vamos a leer juntos, dice de la siguiente manera: gloria a Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto lo hemos oído miles de veces, ¿verdad? Y ha habido predicaciones, estudios, disertaciones, libros, y todavía le podemos seguir sacando provecho a esto. La verdad es, ¿verdad? Conociendo, ¿verdad? La psicología humana, que todas las personas cuando se encuentran en problemas, ¿verdad? Reaccionamos poniéndonos atribulados, ¿verdad? Por eso le decía, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Entonces, Santiago, que tiene sabiduría del cielo, ¿verdad? Le dice, miren, los sabios, los inteligentes, ¿verdad? Es que cuando estemos en diversas pruebas, lo tengamos por sumo gozo. Lo que está pasando, eso es lo ideal, eso es la enseñanza, eso es el consejo de la palabra, el consejo de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Ay, hermano, pastor, ore por mí porque estoy así o estoy asado. Mire, me está pasando enfermo, que si el trabajo, que si el jefe, que si el vecino. Ay, Dios mío, ore por mí porque yo no puedo más, yo ya quiero. Entonces, este verso nos dice no, y este verso da por sentado, hermano, que pasaremos por pruebas. Esto no es una cosa que es una opción, ¿verdad? Porque no dice, tengan por sumo gozo si alguna vez pasan por alguna prueba. Es cuando estén en la prueba, van a pasar por la prueba. Pero esa prueba es buena, hermano. Eso es el mensaje que Santiago nos quiere decir eso. Y esto me recuerda cuando a veces va a la oficina esta madre, ¿verdad? Porque su niña tiene fiebre. Y tiene fiebre. ¿Y cómo le bajo la fiebre? Si le echo agua, que si le doy panadol, le pongo supositorio, le digo, mira, mamá, la fiebre es buena. Porque la fiebre es un aviso de nuestro cuerpo de que hay algo malo, ¿verdad? Y te hizo venir acá. Y la fiebre tiene un trabajo también, porque la fiebre tiende a inhibir el crecimiento de las bacterias y de los virus. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando quitamos la fiebre es quitar un mecanismo de defensa que Dios proveyó. Y asimismo, cuando nosotros no queremos pasar por pruebas o no la sabemos manejar bien, lo que estamos perdiendo la oportunidad, ¿verdad? De que haya un crecimiento en nosotros, ¿verdad? Como dice este pasaje. Recuerdo, ¿verdad? Aquel episodio hermoso cuando los apóstoles fueron llamados por los fariseos y le comentaron, no prediquen más en nombre de Jesús. Y después lo iban a matar, pero aquel siervo le dijo, mira, no lo hagan porque puede ser que estén peleando en contra de Jesús. Y dice, ok, pero los azotaron, hermano. Los azotaron y los mandaron para que no hablaran más en el nombre. Y ellos salieron gozosos porque habían sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Pasaron esa prueba con notas sobresalientes, hermano. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos siendo aprobados o no aprobados? Entonces, y el verso 3 nos lo explica, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la prueba de vuestra fe, porque lo que se está probando aquí es nuestra fe, hermano. Cuando estamos en dificultades económicas, se está probando nuestra fe. Doy el diezmo, no lo doy, es que estoy flojito, hermano. Falta de fe. La prueba de tu fe, probando tu fe, el Señor te hace pasar dificultades económicas y no la pasa porque no confías en que Él te va a proveer. Entonces, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, esa palabra también, como que no la entendemos bien, porque paciencia, uno entiende que es esperar sentadito allí, ¿verdad? Y no quejarse. Paciencia no es otra cosa, hermano, que resistencia. Esto es lo que quiere, la imagen que quiere decirnos Santiago, es que las pruebas son como lo que le hace el ejercicio al deportista o al atleta o a quien sea, ¿verdad? El alzador de pesas va pasando pesos más livianos
lo sigue haciendo más liviano, lo hace con consistencia. ¿Qué le va a dar estos ejercicios, hermano? Le van a dar resistencia, le van a dar fuerza. Entonces, naturalmente, esta prueba produce resistencia. No es otra cosa, hermano, que nosotros cuando pasamos por diversas pruebas nos preparamos para pruebas mayores. Porque esa es la ley de la vida, ¿verdad? No vamos de lo más simple a lo más complejo, no es al revés, ¿verdad? Así es que la sabiduría consiste en saber que es algo positivo, porque el fruto de la prueba es paciencia, resistencia, constancia también, hermano, constancia o perseverancia, no rendirnos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, está claro, hermano, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, que es bueno, que eso lo hace el Señor para que crezcamos. Así que cuando estemos en esa prueba, gocémonos y alegrémonos, ¿verdad? Porque Dios está trabajando con nosotros. Estamos en la noticia de Dios. Gloria a Dios. Entonces, el verso 4 está un poquito difícil, ¿verdad? En la versión Reina Valera. Yo lo traje en la nueva versión, nueva traducción viviente. Y dice el verso 4 de esta carta de Santiago a la iglesia, ¿verdad? Nosotros. Así que dejen que crezca, ¿verdad? Esta resistencia, esta constancia. Pues una vez que su constancia, su resistencia se haya desarrollado plenamente, ¿verdad? Cuando estemos ya full, seremos perfectos y completos y no nos faltará nada. ¿Me siguen, hermano? Que esto es como ese caminar, como esa carrera que vamos a estar pasando por pruebas, pero llegará un momento en que llegamos, ¿verdad? A ese estado, ¿verdad? De perfección, hablando en el sentido humano de la palabra, ¿verdad? Donde estemos que no nos entran ni las balas, hermano, que estemos, como decía, ¿verdad? Superman, que era invulnerable. Pues así debe estar el cristiano, hermano. Una cosa que quiero decir antes que se me pase. A veces el cristiano se encuentra en situaciones y medita. Y déjame ver qué hago yo ahora con esto. Yo hice una vez un estudio sobre la madurez espiritual y una de las señales de un cristiano maduro era de que sus decisiones en cuanto a su creencia estaban hechas ya. ¿Recuerdan cuando los tres jóvenes los llamó Nabucco y le dijo, bueno, les voy a dar una hora para que piensen si van a arrodillarse o no, si no van para el lago de fuego? Y él le dice, no te molestes, ahora mismo te la vamos a contestar, no nos vamos a arrodillar. Maduros espiritualmente. Así es que tiene que estar el cristiano. No tenemos que estar debatiéndonos en cada situación. Si lo hago o no lo hago, si lo hago o no lo hago. Su decisión tiene que estar hecha ya. Y eso se logra a través de estas pruebas y tribulaciones que estamos pasando, ¿verdad? Pero que el Señor está con nosotros. Bendito sea. No hablemos de las tentaciones porque eso es eso también es otra prueba de nuestra fe. Bendito sea Dios. Pero Dios nos orienta, nos ayuda, ¿verdad? El verso 5 es clave, ¿verdad? Y es el verso clave de esta lección. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto no hay que ser, ¿verdad? Un ingeniero de la NASA, ¿verdad? Para entender esto. ¿Qué dice esto? Que Dios es la fuente de la sabiduría, ¿verdad? Solo hay que pedírsela a Él. Recuerden el caso de Salomón, que se le aparece, ¿verdad? Dios y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y él, encontrándose ante ese problema, ¿verdad? De tener este pueblo tan difícil, Dios, dame sabiduría para bregar con este pueblo. Y Dios fue amplio, le dio más que cualquier persona que haya nacido antes que él, en su tiempo y después de él. Bendito sea Dios. Así es que solo hay que pedírsela. El verso 6 al 8 nos da las condiciones, hermano. Nos dan las condiciones que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Nosotros, según vimos ahorita, ¿verdad? Ahora también no es algo mágico, ¿verdad? Señor, dame sabiduría y ahí mismo tú eres investido de toda sabiduría. Ahí Jesús nos habla de Santiago, ¿no? ¿Verdad? Dios nos habla a través de Santiago.
sobre unas cosas que no podemos, que tenemos que quitárnosla antes de pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad? El verso 6 al 8 dice de la siguiente manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, ahí también tenemos tema para otro estudio, ¿verdad? ¿Qué impide, verdad, que nosotros disfrutemos de todas las bendiciones de Dios? No, ahí está la duda. Lo primero es la duda, la duda es una indecisión mental. No estamos decididos. Lo que no tenían ¿verdad? Los amigos de Daniel no tenían duda, no tienen duda. Si nos salva, qué bueno. Pues si no nos salva, también. Entonces, eso le falta mucho a la iglesia hoy en día, hermano. Así que tenemos que despojarnos de esa duda, de esa indecisión mental. Lo primero que tenemos que hacer. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, es blanco fácil, es víctima, hermano. Los que dudan son los que son fácilmente llevados, ¿verdad? Como decía en Efesios 4:14, que es llevado por doquiera, ¿verdad? De todo viento de doctrina, juguetes, ¿verdad? Y entonces, al final, ¿verdad? Termina, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El tener doble ánimo, el tener esa inconsistencia, ¿verdad? Ese subir y bajar, eso hace que no lleguemos nunca a ningún lado, ¿verdad? Porque vamos por este camino, estamos asustados, nos vamos por el otro, empezamos a buscar yendo de una iglesia a la otra, no, porque en esta está más viva, otra está más buena, aquí. Entonces, nosotros no seguimos pastores, ni evangelistas, ni iglesia, nosotros seguimos al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos dirige, nos enseña, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Esa es la condición que nos está diciendo Santiago a la iglesia para poder obtener, ¿verdad?, esa sabiduría, ¿verdad? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿verdad? A las olas del mar que van y vienen, van y vienen. No piense, pues, quien esté en ese viaje, ¿verdad?, que recibirá cosa alguna del Señor. No digo yo sabiduría, no recibirá nada del Señor porque tiene doble ánimo, porque no sabe a quién sirves, ¿verdad? No sabe si vas o vienes. Tenemos que entrarnos en esta palabra, tenemos que meterla, ¿verdad?, en nuestra piel, como hacían simbólicamente los judíos, que escribían unos versos y lo ponían en unas cajitas y se pegaban en la frente, en los brazos, como si eso fueran amuletos. Pero nosotros tenemos que escribirla Dios lo hace, ¿verdad? Escribirla en nuestro corazón, esa palabra, ¿verdad? Y vivirla, hermano, y creerla y vivirla, para que entonces el Señor nos dé ¿verdad?, la sabiduría esta que viene solamente de él. El pasaje final de esta clase, bendito sea Dios, se encuentra en los versos que van del 9 al 11 y dice de la siguiente manera. Interesante también, hermano. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermano, esto es extracto de sabiduría. ¿Por qué? Porque en la iglesia, aunque ustedes no lo crean, aunque no lo queramos creer, hay ciertas diferencias. Pablo se lo tiene que escribir, Santiago se lo tiene que escribir más adelante, donde dice, mira, a los ricos trátalo como no lo trates con deferencia, no le pongas banco a los ricos, como yo vi una vez en una iglesia con el nombre, no lo saluden más, no lo traigas más al frente, porque cada cual, hermano, el evangelio nos hace iguales. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, Dios nos ve a todos iguales.
Por eso es que le llamamos a la muerte la gran ecualizadora, ¿verdad? Porque en la muerte, como vimos en el hombre riquísimo y Lázaro, ¿verdad? Pobrísimo, murieron y todos tuvieron que enfrentarse, ¿verdad? Todos tuvieron que ir al mismo tribunal. El mensaje aquí es que todos tenemos que depender igual de Dios. El creyente pobre tiene que regocijarse porque Dios lo pone, lo eleva, ¿verdad? Como aquel publicano, ¿verdad? Que se humilló delante de Dios y le dijo, sé propicio a mí. Pues Dios lo elevó. Jesús dijo que salió de ahí limpio, salió perdonado, salió triunfante. Entonces el pobre tiene que darle gracias a Dios, ¿verdad? Gloríese, gócese, échesela, si se puede decir de alguna manera, en esa exaltación que Dios nos da. Pero, por otro lado, el rico, en su humillación, porque el rico cristiano ya sabe que él no depende de sus riquezas, sino que tiene que ser humilde, ¿verdad? Humillado ante tu Dios. Estas son las cosas que pide Dios de ti, ¿verdad? Que tengas misericordia, ¿verdad? Y que te humilles ante Dios. Entonces el rico, gloríate en tu humillación, porque lo cierto es que su riqueza, ¿verdad? Como le pasó al de la parábola de rico y Lázaro, su riqueza, su salud, ¿verdad? Su alta alcurnia, ¿verdad? Su estatus va a pasar. Amén, hermano, porque el mundo pasa y su deseo arderá como estopa, como decía el hermano Gille. Pero si él ha sido, ¿verdad? Recibido, ¿verdad? En la iglesia de Cristo como hijo de Dios, pues no importa que esas riquezas pasen porque él no está dependiendo de sus riquezas, sino que gloríate de que dependes de Dios. Entonces, exacto. Y si encima de eso, y sabemos que el cristiano, cuando no importa que sea rico o que sea pobre, va a pasar por pruebas, estas pruebas, ¿verdad? Que va a recibir también el rico, igual que el pobre, nos van a mantener humillados, nos van a mantener a nosotros en oración para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nos diga cómo y de qué manera pasar, ¿verdad? Superar estas pruebas, ¿verdad? Será aprobado durante estas pruebas. Bendito sea Dios. Entonces, tanto el rico como el pobre, tanto el alto como el bajo, ¿verdad? Tanto el blanco como el negro, tanto el judío como el griego, tenemos que gozarnos, ¿verdad? En esta igualdad que tenemos, ¿verdad? En el Señor, que es lo que nos está hablando Santiago, ¿verdad? En esta carta. Nadie se tenga mayor que el otro, porque todos delante del Señor somos los mismos. Hay un verso, ¿verdad? Con el cual vamos a terminar estas dos clases que se encuentran en Gálatas 3:28, ¿verdad? Y que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Oramos, Padre, gracias, Señor, por estas lecciones que pudimos traer hoy. Señor, danos sabiduría, Señor. Esa palabra, Señor, que fue leída, que fue estudiada, Señor, que fue escrita por los primitivos, Señor, por los apóstoles, Señor, y por aquella gente que estaban cerca de ti, inspirados por tu Espíritu, sea un bálsamo a nosotros, Señor, que sea medicina, Señor, a nuestros huesos, que nos dé esa visión, Señor, de que esperamos, Señor, un mundo mejor, como decía Romanos 8:18, que tengo por cierto, Señor, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Señor, gracias por tu palabra, Señor, ayúdanos a soportar estas pruebas y tribulaciones, Señor, y danos crecimiento espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo domingo, hermanos. Dios les bendiga.